Le damos gracias a nuestro Padre Celestial que el día de hoy nos permite nuevamente acercarnos ante su presencia y saber que Él es bueno, bondadoso y misericordioso para nuestra vida. Les quiero invitar, mis hermanos, mis hermanas, a que puedan abrir su Biblia en Efesios capítulo número 5, del versículo 17 al 20, la lectura que haremos como base y guía para el estudio bíblico del día de hoy. Recordando siempre que la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 5, 17 al 20. Ustedes con su vista y dice así la palabra del Señor. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito a ustedes a orar. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque el día de hoy nos permites acercarnos ante tu presencia. Nos permite nuevamente, Señor nuestro, tener la oportunidad de aprender de tu gran amor. Tener la oportunidad, Señor nuestro, de que tu santa y bendita palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos, Padre Celestial, a comprenderla, a asimilarla, para que de esta manera forme parte de las decisiones que tomamos día a día, para que forme parte, Señor nuestro, de nuestro diario caminar. En Cristo nuestro Salvador te lo pedimos y agradecemos de antemano. Amén y amén. Mis hermanas, mis hermanos, el día de hoy, como ustedes saben, ya estamos en nuestra recta final. Esta es nuestra 15ª entrega de este estudio bíblico y continuamos con el estudio bíblico y el tema general es desde el corazón de Dios, es decir, lo que le pone una sonrisa en el rostro a nuestro Señor. Y el día de hoy veremos que Dios nos llama a que seamos llenos del Espíritu Santo. Hemos leído lo que dice en Efesios 5 del 17 al 20. Solamente quiero hacer un énfasis en este pasaje bíblico. En Efesios 5, 18, dice así: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Y el texto de hoy nos señala varios elementos relacionados con la llenura del Espíritu Santo, los cuales debemos comprender si es que vamos a lograr ese estado, ¿verdad? Y en primer lugar tenemos que decir acerca de esto. Y quiero hacer una aclaración antes de continuar. Recuerda, mi hermano y mi hermana, que yo te quiero mucho, pero se los tengo que decir. Es un pasaje bíblico que yo creo que es muy emblemático. Hay muchos comentarios al respecto y muchas personas a veces se sienten un tanto incómodas. Pero yo creo que el día de hoy el Señor nos va a llamar a la reflexión y juntos vamos a aprender algo interesante. Solamente tomé 3 cosas importantes de este pasaje. Hay muchísimas otras, pero creo yo que con estas 3 podemos entender mucho mejor el contexto y también a lo que se refería el autor y a su vez la aplicación para nuestra propia vida. Dicho esto, entonces, vuelvo a leerlo. El texto de hoy nos señala varios elementos relacionados con la llenura del Espíritu Santo, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy, y es a lo cual también Dios nos llama. Los cuales, o sea, estos elementos debemos comprender si es que vamos a lograr ese estado. En primer lugar, podemos afirmar que Dios desea llenarnos de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como está configurado el pasaje bíblico, cuando Pablo dice, sed llenos,
en la forma en la cual se encuentra escrita este pasaje bíblico, se denomina como una forma pasiva. Es decir, el sujeto recibe la acción, ¿verdad? No se genera. No es que nosotros querramos que se genere, sino que es Dios el que lo lleva a cabo. O sea, nosotros no tenemos injerencia ahí. No tenemos control ahí. No hay control sobre eso. Es Dios el que toma el control, es Dios el que lo lleva a cabo, no el ser humano. Dicho de paso, no es del que corre, no es del que quiere, sino el que Dios tiene misericordia. O sea, es Dios el que está llevándolo a cabo. Por eso podemos decir que en primer lugar, nosotros podemos afirmar que Dios desea llenarnos de su Espíritu Santo, porque esto quiere decir que es Dios el que lo lleva a cabo, ¿no? Cuando Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo. Por eso es que no debe existir duda alguna con respecto a este tema. No podemos decir es que Dios no quiere que yo, no. O yo no he podido llevarlo a cabo, no. Es Dios el que lo lleva a cabo en nuestra vida. ¿Hasta ahí vamos bien? Volviendo al tema. Por eso es que no debe existir duda alguna con respecto a este tema, que Dios desea llevarlo a cabo en nosotros. No es necesario, entonces, clamar, insistir o patalear para que nos conceda este estado espiritual, porque es la voluntad de Dios y no la del ser humano. Ahora bien, recordemos lo que dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo a sus discípulos en Lucas 11:13. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? O sea, es Dios que en Él surge el anhelo de que todos sus hijos sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, el Señor nos insta, o sea, nos anima a ser llenos porque Él es el que más está interesado en producir en nosotros esta condición. ¿Verdad? Hasta ahí la primera. El segundo aspecto acerca de ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no se puede producir en un recipiente que está lleno de otra cosa. Y eso es algo también que a veces no se considera. O sea, en primer lugar, recuerden, no depende de nosotros, depende de Dios. El sujeto, o sea, tú y yo como hijos e hijas de Dios, somos quienes recibimos esa llenura del Espíritu Santo. En segundo lugar, no se puede producir en un recipiente que ya está lleno de otra cosa. Es decir, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, ¿no?, en nuestra mano una jarra de agua y quisiéramos llenarla con jugo, tendríamos primero que echar fuera el agua para crear el espacio necesario para el jugo. De la misma manera, como cristianos, muchas veces estamos pidiendo la llenura sin darnos cuenta de que no existe en nuestro ser el espacio necesario para que el Espíritu nos llene. Suena fuerte, pero lo quiero explicar, porque a lo mejor muchas personas dicen, bueno, ya quedó, pero no. Hay algo que explicar en ese aspecto. La única manera que podemos experimentar, la única manera que podemos experimentar este vaciamiento, o sea, ese quedarnos vacíos para que el Señor lo llene, es por medio de la cruz. Y con esto, mis hermanas, mis hermanos, no estoy hablando, sin embargo, de la experiencia de la conversión. Porque ese es el primer paso. El primer acercamiento que un cristiano tiene es en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Pero la vida cristiana ahí no termina. La vida cristiana está construida en una relación con Dios,
¿verdad? No es algo que sucede una vez y ya, como si le echáramos gasolina al auto y ya no se terminara. Estamos hablando de que apenas tenemos el vale para seguir cargando el auto de gasolina. Vamos a decirlo así. Para mis hermanos varones. En ese sentido. Pero quiero explicarlo un poquito más en esto. No estamos hablando de la experiencia de la conversión, sino de la negación de uno mismo por la cual nuestro ser muere para darle lugar a Dios en nuestra vida. Y es ahí cuando hace la tremenda diferencia. Es ahí cuando decimos, bueno, es necesario negarse a uno mismo. Si uno mismo no se niega a sí mismo, Dios no puede trabajar en nuestra vida, ¿eh? Hay que negarnos a nuestros deseos, a nuestras aspiraciones, a nuestros planes. Es más, negarnos a nuestros proyectos si es que queremos experimentar la plenitud de Dios. Y esto es la renuncia del ego. Agustín de Hipona lo planteaba de una manera muy sencilla. Más de ti, Señor, menos de mí. Y yo creo que sí. O sea, es decirle al Señor que transforme nuestra vida, pero que lo haga justamente a través de la renuncia de nosotros mismos. O sea, si nosotros mismos no renunciamos a todo nuestro ego, el trabajo del Espíritu Santo no se va a poder llevar a cabo completamente en nuestra vida. Y eso es una realidad. Por eso, nuestro Señor Jesucristo decía, niéguese cada uno a sí mismo, cargue su cruz y sígame. De eso se trataba. Cuando nosotros recibimos como suficiente Salvador, ¿verdad?, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestra vida, ese apenas es el primer paso, hermanos. Después viene toda una vida, o sea, todo un proceso de transformación en nuestra vida. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que es la renuncia de nosotros mismos para permitir que Dios sea el que moldee nuestra vida. Entonces, en primera instancia, ya lo vimos, no depende de nosotros, sino que es Dios trabajando en nuestra vida, ¿verdad? En segunda instancia, nuestra labor es la de renunciar a nosotros mismos para que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestra vida. Y en tercer lugar, y con esto quiero concluir, en tercer lugar, la llenura del Espíritu Santo es un estado que, según la analogía que escoge el apóstol Pablo, es opuesto al estado de embriaguez que produce el vino. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 18, ¿no? No os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea, él está poniendo una analogía bastante interesante. ¿No te parece? Porque por un lado pone las características del vino, de todo lo que sucede cuando llegamos a tomar alcohol y a embriagarnos, o sea, todo lo que sucede en ese momento, en contraposición a lo que sucede con la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, como marcando dos opuestos. Esto no se refiere tanto a la alegría que demuestra la persona que se ha pasado de copas. Aunque es verdad que el Espíritu Santo produce profundas manifestaciones de gozo, aún en las situaciones más adversas. Porque algunas personas pueden decirte, bueno, ¿por qué estás tan contento a pesar de todo lo que estás pasando? Bueno, es que es Dios quien me da la fortaleza para seguir adelante en medio de mi dolor. A eso me refiero.
Entonces, el apóstol Pablo se refiere al estado más consciente que podemos tener en contra de la pérdida de control que ejerce el vino sobre la persona. De eso se trata, porque el pasaje bíblico habla acerca de contrastes, ¿verdad? No os embriaguéis en vino, que es la pérdida de control. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. O sea que es el estado más consciente que podemos tener. ¿No te parece esto interesante? A mí me pareció realmente interesante en ese sentido. Con el vino perdemos el control de nuestro cuerpo y de nuestra vida y de todo, hasta de nuestras decisiones. Pero a través del Espíritu Santo, nosotros adquirimos justamente el estado más consciente en el cual podemos estar. Ya que cuando una persona está embriagada, por ejemplo, sus sentidos ya no responden a los comandos que la mente puede darle. Por eso los oficiales de policía, cuando les hacen las primeras pruebas y si no traen el alcoholímetro, sople aquí para ver cuánto ha tomado. Eso es el alcoholímetro. Los ponen a caminar en una línea recta, ¿no? Tocándose la nariz. ¿Por qué? Bueno, dicen que así es, yo lo he leído. Dicen que así ha pasado, ¿verdad? Hago la aclaración, porque decía el pastor, ¿cómo sabe usted? Leo mucho. Piensen en que el pastor lee mucho. Ya que cuando una persona está embriagada, sus sentidos ya no responden a los comandos que la mente puede darle. Por eso los ponen a caminar en una línea recta, tocándose una y otra vez la nariz, volteando hacia arriba con los ojos cerrados. ¿Será que se mantengan en línea recta? Una persona que ha tomado difícilmente puede serlo. Eso quiere decir que es una pérdida de control, de autocontrol a través del vino. No así con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace más conscientes. Es el estado más consciente que podemos alcanzar. Por eso podemos decir que no es así con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestra vida nos hará conscientes de quién es Dios en nosotros. Perdón, hay una fe de ratas, ¿eh? Es haciéndonos, no haciéndosenos. Haciéndonos reconocer lo que está bien y lo que está mal. Porque al final del camino de eso se trata. O sea, el estado más consciente que nosotros podemos adquirir a través del Espíritu Santo es estar bien conscientes de lo que está bien y de lo que está mal. Y esto lo vemos claramente en Mateo 16, ¿verdad? Recuerda, este pasaje bíblico, solamente para ponerlo en contexto, es un diálogo que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo con sus discípulos. Y Él les pregunta, la gente que dice acerca de mí, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Les dice. Y ellos le dicen, bueno, unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres la reencarnación de Elías, y así comienza ese diálogo. E irrumpe Pedro y le dice estas palabras, versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Aquí vemos que Dios hace consciente a Pedro de quién es Dios. Y eso es revelador. Y ese es el actuar del Espíritu Santo. Hacernos conscientes de quién es Dios para ti, para mí. El actuar del Espíritu Santo en nuestra vida nos hace conscientes de quién es Dios, porque Él no le dijo otra cosa como tú eres Jesús, tú eres esto, tú eres el Cristo.
O sea, el Salvador, el Redentor. Eres mi Salvador. O sea, Dios le estaba haciendo consciente a Pedro de su necesidad de un Salvador y estaba reconociendo en Jesucristo que Él era el Salvador de él y de todos. Por eso es que podemos decir, en ese sentir, que Dios hace consciente a Pedro de quién es Dios. Pues bien, había perdido la voz por un momento. Entonces, cuando Pedro le dice esto a Jesús, es porque él tenía claro quién era Dios para él. Y Jesús le hace recordar a Pedro que nadie humanamente podría llevarlo a cabo si no es que Dios se lo revela. Por eso podemos decir que el estado en el cual se encuentra Pedro ahora es donde Dios se ha revelado hacia él, reconociendo que Él es su Salvador, no solamente de él, sino de toda la humanidad. Por eso podemos decir que el Espíritu Santo nos hace entender y comprender quién es Dios para nosotros. Es el estado más consciente en el cual podemos estar, en contraposición a tomar vino e embriagarnos. Esa es una. Y para terminar, además de esto, una vez que el Espíritu Santo está en nosotros, surgen cambios significativos en nuestro comportamiento y también en nuestra vida. Así lo describe en Gálatas 5, 22 al 25. Esto es lo que sucede una vez que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Entonces, de esta manera, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida va más allá de saltar, gritar, desmayarse, etcétera, etcétera y etcétera. Porque eso es lo que nos han dicho muchos hermanos, y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. Pero por lo que muestra la palabra de Dios, es algo mucho más profundo. ¿Cómo saber que una persona está llena del Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar, es una persona consciente de quién es Dios en su vida. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo está trabajando en la vida de esta persona para que pueda mostrar amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Al final del camino, es Dios tomando el control de nuestra vida. ¿Verdad? Donde el ego, nuestro ego murió. Donde ya hemos cargado nuestra cruz, hemos renunciado a nosotros mismos y ahora estamos siguiendo los pasos, el camino
que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dijo que siguiéramos, ¿no? Estamos cargando nuestra cruz y siguiéndolo a Él. De eso se trata. Les invito a ustedes a orar. Vamos a orar juntos para despedirnos de nuestros hermanos que se encuentran en línea. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque en tu gran bondad y misericordia nos permite, Señor nuestro, acercarnos a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas a comprender tu palabra, la cual nos anima y nos exhorta justamente a ver las cosas desde un ángulo distinto. Ciertamente tu palabra nos anima a ver cómo el actuar de tu Santo y bendito Espíritu ha moldeado nuestra vida, ha transformado, Señor nuestro, nuestra vida. Y esto es resultado de tu santa y bendita presencia en nosotros. Y en ello te damos gracias, Padre. Ciertamente falta mucho que hacer. Hay mucho por hacer en nuestra vida. Por eso, Padre Celestial, rogamos, Señor nuestro, de tu fortaleza, para que nuestra vida sea transformada, acorde y conforme a tu soberana voluntad. En Cristo nuestro Salvador te lo pedimos y agradecemos de antemano. Amén. Y amén, Señor. Recuerden, mis hermanas, estudio bíblico el viernes, ¿sí? El viernes a las 6:30 de la tarde y este domingo tenemos servicio juntos. Vendrá a predicar Mario Pérez, es el pastor de los jóvenes a nivel clases, va a estar con nosotros y le damos gracias a Dios por ello. También tendremos comida al terminar el servicio y están todos ustedes invitados. Que el Señor les bendiga y les guarde y nos vemos primeramente el Señor muy pronto. Bye bye.